Bienvenidos a este espacio donde estaré hablando de diversos temas, acompañando a todas las especies en su transitar por esta vida, la muerte, la trascendencia y el duelo. Soy la psicóloga Moramay Gómez y el día de hoy les quiero compartir el tema cuando un ser querido se va. Ocurren muchas cosas cuando hablamos de la partida de nuestros seres queridos. Regularmente decimos partió, se fue, pero en realidad trascendió. Dejó este cuerpo y pasó a otro plano, en otra forma y en otra manera de existir. Cuando me escuchen hablar de seres queridos, voy a estar hablando tanto de humanos como de animales. En realidad no hay diferencia. Un ser querido es cualquier ser y además somos almas, tanto humanos como animales. Entonces aquí no hay diferencia, siempre me van a escuchar hablar de seres queridos para quien esté escuchando, ya sea porque esté pasando un duelo o un proceso de enfermedad o un proceso ya de tránsito, sepa que estoy hablando de humanos y de animales. No es necesario que sea solamente para humanos o solamente para animales. Son seres queridos y somos almas. Entonces es igual. Como les decía, el día de hoy voy a hablar de cuando un ser querido se va. Suelen ocurrirnos muchas cosas con esta parte de este desencarnar de nuestro ser querido. Podemos iniciar, claro, siempre con un duelo, el cual muchas veces puede ser que estemos en shock y entonces no nos damos cuenta precisamente qué está ocurriendo. Otras veces estamos en un duelo en el cual estamos demasiado conscientes de todo lo que está pasando y no podemos, aún con toda esa conciencia, tocar todo el proceso del dolor que está. Entonces podemos pasar por diferentes formas el proceso, pero independientemente de eso, aquí lo que ocurre es que cada uno solemos hacer algo importante para este proceso de aquel ser. Entonces, cuando estamos realmente hablando de esta parte de nuestros seres queridos, vamos a ver cómo todos hacemos algo en su memoria. Y es algo importante que nos va a acompañar en nuestro proceso del duelo y que además es también honrar a aquel ser al que amamos tanto y con el cual tenemos una historia que igual va a continuar, pero va a continuar de otra manera. Solemos pensar que al ellos trascender, todo se ha terminado, pero en realidad no se terminó porque seguimos nosotros con esa historia que vivimos con aquel ser y además también seguimos con esta presencia de una manera diferente, más sutil, a la cual nos iremos acostumbrando despacio en el proceso a saber que está con nosotros. Yo les quiero compartir hoy en este proceso del cómo podemos hacer algo diferente para nuestro ser querido, compartiéndoles algo que yo vivencié del proceso del trascender de una amiga mía, que ella era muy joven y a todos nos impactó mucho el proceso, pues de haber de repente recibir la noticia de trascendió. Aquí la parte es cómo a todos nos va a impactar y cómo todos podemos honrar de diferentes maneras. En este caso, se hizo un escrito especial para ella, de su familia, en el cual dejaban ver la parte de su dolor, pero también la parte del saber que ella también tenía ahora un camino diferente. Se los voy a compartir porque me parece un escrito muy, muy del corazón y algo que a todos les puede resonar también para sus procesos. El escrito le llamaron Ya se fue. Estoy de pie a la orilla del mar. A mi lado, un barco abre sus blancas velas a las brisas matutinas y parte hacia el gran océano.
Me quedo observándolo por algún tiempo hasta que a lo lejos parece ser tan solo un punto blanco que se confunde con las nubes, allá donde parece que se encuentran el cielo y el mar. En ese momento, alguien se acerca y me dice, ya se fue. Y yo respondo, no se fue, simplemente lo perdimos de vista, pero sigue siendo hermoso y fuerte como era cuando estaba a nuestro lado. Su tamaño ha disminuido, pero es solo una apariencia para nuestros ojos. Y es que en el preciso momento que para alguien parece que ya se fue, hay muchos ojos más allá que lo ven llegar a otro puerto y posiblemente hay voces de alegría que jubilosamente exclaman, ya llegó. Pues bien, a ese instante que para algunos es ya se fue y para otros es ya llegó, lo llamamos morir. Cuando un barco desaparece de nuestra vista por lo infinito de la curvatura del océano, debemos despedirlo con la esperanza de que algún día posiblemente lo volvamos a ver llegar. Pero mientras tanto, mientras sigamos vivos y con salud, podríamos regocijarnos por todo lo que nos queda, todo lo que nos rodea, la hermosura del paisaje y, ¿por qué no?, por la llegada de otros barcos. Un ser querido que muere es como ese hermoso barco que perdimos en lontananza. Debemos dejarlo ir sin apegos, sin tristeza, ya que pueden haber otros muchos seres queridos suyos esperándolo en ese otro puerto del más allá y pueden estar ahora mismo diciendo con infinita alegría, por fin ya llegó. Este es un escrito en honor para Tina, que como les comentaba, murió muy, muy joven y para todos fue un proceso pues muy doloroso, muy impactante y que en realidad las palabras que escribieron sus familiares para ella, aún con todo el dolor, era en esta parte de esta esperanza del saber que había estado aquí con ellos y que también había seres que le amaban, que le estaban esperando del otro lado. Aquí hay una parte en la cual habla un poquito del apego y de la tristeza. Este es tan solo un escrito, no quiere decir que no vaya a surgir la tristeza o que no surja esta parte del vínculo en el cual vamos a extrañar y que muchas veces se confunde con decir tienes un apego, pero en realidad pues es algo natural que existe de este vínculo que tenemos con este ser que ha trascendido y que estamos vivenciando todo un proceso. Entonces, esa última parte que habla aquí de este escrito no quiere decir que tenga que ser así, simplemente es algo que les comparto para que vean cómo es importante hacer algo en memoria de aquel ser al cual continuamos amando tanto. El escribir nos ayuda muchísimo a procesar nuestras emociones y a honrar a aquel ser que nos sigue escuchando y que sigue presente de otra manera. Cuando hablamos de la memoria de nuestros seres queridos, es seguir manteniéndolos vivos y es seguir manteniendo ese vínculo con nosotros. Por lo tanto, el vínculo y la memoria de aquel ser jamás se va a perder. Muchas veces se tiene miedo en el proceso de lo voy a olvidar, ¿qué va a pasar? Ya no me voy a acordar de las cosas. Sí lo vas a recordar, vas a poder nuevamente poder tener esta ilusión de ver en algún momento sus fotografías, de recordar aquellas situaciones que vivieron juntos y de poder de verdad sentir ese gozo en el corazón. Esto va a ser conforme se vaya transitando el proceso del duelo y vayamos integrando todo el legado que aquel ser nos dejó y que está ya en nosotros, pero que poco a poco va a ir saliendo y nosotros lo vamos a ir integrando también conforme vayamos trabajando todas las emociones que van surgiendo en el proceso. Pero el día de hoy lo que quería era compartirles este escrito
que lo encontré realmente hace unos días atrás, moviendo algunos libros que tenía por ahí, y me hizo recordar a mi amiga con todas aquellas vivencias que tuvimos, con toda aquella alegría, con todo aquel proceso que también en su momento fue muy doloroso para mí, el recordar cómo habíamos acompañado a su familia, cómo su familia, a las amigas de ella, nos buscaba para que también nosotros de alguna manera siguiéramos recordándoles a aquel ser y pudieran ellos transitar su proceso. Esto pasa igual cuando hablamos de nuestros queridos animales, que son nuestros seres queridos. Pensamos que a lo mejor ya los vamos a olvidar o que a lo mejor ya no vamos a poder sentirlos, pero en realidad los seguimos sintiendo porque los seguimos recordando. Lo que se nos hace difícil es la parte física de aquel deseo de tocarlos, de sentirlos, de escucharlos, quizás las risas, quizás los ladridos, los maullidos, el chiflar de algún pajarito, el cantar, ya sea de un pajarito o de un humano. Entonces esta parte siempre va a existir de esta añoranza y es una añoranza normal. Es una añoranza que es importante que validemos para nuestro proceso, para que podamos ser gentiles y amorosos con nosotros mismos, sabiendo que siempre continuamos honrando a nuestros seres queridos, dándonos cuenta que ellos siempre están presentes de alguna manera. Me despido tan solo con esta charla muy pequeña, deseándoles que el proceso de sus seres queridos sea completamente armonioso, sea lleno de toda su compasión, sabiendo que está presente aquel ser que les continúa amando y que ustedes le continúan amando tanto, que tan solo está de otra manera, de una manera sutil, la cual es importante ir abriendo nuestro corazón para irlo sintiendo diferente. Nos veremos en la próxima charla con un tema también importante que les pueda ir acompañando en sus procesos, tanto de vida, de muerte, de trascendencia y de duelo. Este es un espacio para ustedes, para que cada quien vaya arropando su proceso en el que se encuentre y puedan ir paso a paso dejando huellas, tanto humanos como animales, para todo este transitar por esta existencia. Síganme en mis redes, en Instagram, Mora Comunicación con Animales. En este canal, compártanlo para que también muchos puedan encontrar alguna información que les pueda tocar su corazón y arropar sus procesos. Y cualquier duda que puedan tener, pueden también entrar a mi página de moracomunicacionconanimales.com. Les envío un abrazo grande de alma a alma, deseando que su proceso, cualquiera que sea, esté completamente arropado por todo el amor de sus seres queridos, tanto vivos como trascendidos.